Bienvenidos a otra lección educativa de Ciencias Naturales. Es un placer acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hoy conoceremos el proceso de cambio que ha tenido la corteza terrestre a través del tiempo debido al impacto que ha tenido el medio natural con las actividades humanas, como la ganadería, la agricultura, la minería y además de eso, las guerras. Como vimos en el programa anterior sobre la estructura de la Tierra, pudimos conocer cómo se divide en capas el planeta. Entre las capas internas conocimos la corteza terrestre, el manto y el núcleo. Profundicemos sobre la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa más superficial del planeta. Es la más extensa, delgada y reciente de las capas de la Tierra. La corteza terrestre está compuesta por una capa de piedra debajo de los continentes y océanos. 4 elementos forman 90% de la corteza terrestre. Estos elementos son oxígeno, silicio, aluminio y hierro. Otros elementos forman el restante 10% y solo se encuentran en pequeñas cantidades. La corteza terrestre se extiende desde la superficie hasta los 35 kilómetros promedio de profundidad y se divide en dos tipos, la corteza oceánica y la corteza continental. La corteza oceánica cubre el 55% de la superficie del planeta, ubicada a miles de metros de profundidad bajo el océano, y es más delgada que la continental, con un espesor de 5 kilómetros en el fondo oceánico. La corteza oceánica es densa, tiene casi 3 gramos por centímetro cúbico, o sea, 1.7 onzas por pulgada cúbica. Se forma constantemente en las dorsales oceánicas, donde las placas tectónicas se desgarran unas con otras. A medida que se enfría el magma que surge de estas grietas en la superficie de la Tierra, se va formando una corteza oceánica joven. La corteza continental, de naturaleza heterogénea, dado que está formada por rocas de distintos orígenes. Su grosor es mucho mayor, alcanzando en zonas montañosas los 70 kilómetros. En los límites de las placas convergentes, donde las placas tectónicas chocan entre sí, la corteza continental es empujada hacia arriba en el proceso de orogenia o formación de las montañas. Por esta razón, las partes más gruesas de la corteza continental se encuentran en las cadenas montañosas más altas del mundo. Al igual que los icebergs, los altos picos del Himalaya y los Andes son parte de la corteza continental que se extienden de manera desigual debajo de la Tierra y también se elevan hacia la atmósfera. La elevación ligeramente más alta de la corteza continental hace que el agua fluya desde los continentes hacia los océanos, creando a su paso los ríos, lagos y otras fuentes de agua dulce. En la corteza se encuentran los bosques, un ecosistema tan importante para toda la flora y fauna silvestre, y que directa e indirectamente es de gran importancia para el hombre. Los bosques son la fuente de muchos productos necesarios para la humanidad, por ejemplo, frutas, madera, leña, resinas, gomas, entre muchos más. Debido a que la corteza terrestre es un área vital del planeta, es de suma importancia, ya que es donde tiene lugar la vida. Sin embargo, los cambios en la corteza terrestre producidas por la actividad humana durante las últimas décadas son comparables con los cambios naturales que suceden en miles de años. Se ha provocado una acelerada degradación de los recursos naturales, erosión del suelo, deforestación, desertificación, contaminación y pérdida de la diversidad biológica. Por otra parte, la demanda de productos agrícolas aumenta día a día, con el crecimiento de la población y el progreso de sus condiciones de vida. Las acciones humanas provocan efectos colaterales sobre el medio ambiente o social, produciendo un impacto ambiental. La erosión del suelo, la deforestación y la mala utilización de los recursos, especialmente del agua, han causado graves daños. Vamos a explicar cada uno de ellos. La erosión del suelo. El uso del suelo es indispensable para el desarrollo humano, agricultura, ganadería, bosques, extracción de minerales y materiales de construcción, base para crear casas y carreteras, son formas tradicionales de utilizar el suelo. La actividad humana influye constantemente en el funcionamiento del suelo, casi siempre vulnerando su fertilidad.
Repercute en forma directa y negativa cuando se talan bosques, no se rotan los cultivos ni se dejan descansar el suelo y se concentra el ganado en espacios reducidos. La tierra se erosiona cuando pierde la protección vegetal o se cultiva en surcos en el sentido de la pendiente. Se compacta con el exceso de ganado y se agota cuando disminuye la actividad de los microorganismos y la producción de materia orgánica. Esto ocasiona un exceso de pisoteo sobre el suelo, cuya superficie se compacta. Así disminuye su capacidad de absorber el agua de lluvia, provocando escorrentías y arrastre de suelo. La erosión se agrava en fuertes pendientes, climas con sequías anuales o lluvias intensas. La deforestación. Las actividades humanas pueden tener consecuencias graves para los bosques y selvas. El rápido crecimiento de la población y el aumento de los requerimientos de alimentos han transformado tierras forestales en terrenos de cultivo y pastoreo. Se ha intensificado la tala de los bosques y ha aumentado su explotación. Si no se manejan en forma sostenible los recursos naturales, los cultivos que reemplazan los bosques causan un empobrecimiento progresivo del suelo. Al cabo de unos años, las sierras se vuelven improductivas y son abandonadas. La erosión y la pérdida de fertilidad hace que los bosques no se vuelvan a restablecer. El empobrecimiento de la diversidad de plantas y animales que pierden su hábitat natural es otra de las graves consecuencias de la deforestación. Los efectos negativos no se limitan a la zona deforestada. Las partículas de suelo erosionado, arrastradas por el viento y el agua, se depositan en las zonas bajas. Los sedimentos pueden obstruir canales de riego, provocar inundaciones de los ríos y cubrir las tierras de cultivo. La escasez y contaminación del agua. Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen contaminación ambiental, daños a la fauna marina y aves, vegetación y aguas. Además, perjudican la pesca y las actividades recreativas de las playas. Se ha descubierto que, pese a la volatilidad de los hidrocarburos, sus características de persistencia y toxicidad continúan teniendo efectos fatales debajo del agua. Pero no solo son los derrames por accidentes en los tanqueros o barcos que transportan el petróleo en alta mar o cercanías de las costas los únicos causantes de la contaminación oceánica con hidrocarburos. La mayor proporción de la contaminación proviene del petróleo industrial y motriz, el aceite quemado que llega hasta los océanos a través de los ríos y quebradas. Los océanos han sido utilizados tradicionalmente como sostén de los barcos, como fuente de alimento y como vertedero, y crece su reconocimiento como componente vital en la regulación del clima. Componentes químicos valiosos pueden ser extraídos del agua marina, y la recuperación de minerales del mar, como hidrocarburos, es una industria principal que extiende gradualmente sus operaciones en las aguas más profundas. Los océanos reciben la gran mayoría de los desperdicios humanos, ya sea por vertido deliberado o por su arrastre natural desde la superficie terrestre, lo que repercute directamente en las especies marinas. Es de suma importancia conocer los impactos sobre el medio natural de las actividades económicas, las guerras y otras acciones humanas potenciadas por el crecimiento demográfico y económico como un efecto negativo. Suelen consistir en pérdida de biodiversidad, en forma de empobrecimiento de los ecosistemas, contracción de las áreas de distribución de las especies e incluso extinción de razas locales o especies enteras. La devastación de los ecosistemas produce la degradación o pérdida de lo que se llama sus servicios naturales. Decía Mahatma Gandhi, la tierra es suficiente para todos, pero no para la voracidad de los consumidores. Cuidemos nuestro planeta, está en nuestras manos. Hasta la próxima lección educativa.